Pues ya se ha conectado todo el mundo. Muy buenas, muchísimas gracias por estar acompañándonos, por acompañarnos en este directo que, como sabéis, desde Reason Why hacemos como media partner del Virtual Summit que organizó el equipo de Thinking Heads la semana pasada, y os traemos en esta ocasión a dos de los conferenciantes, de los ponentes de aquel evento, Daniel Lacalle y Martín Redrado. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un placer, buenos días para Iberoamérica o para Latinoamérica, buenas tardes para España. Bueno, como ya se va intuyendo, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de la situación que estamos viviendo en consecuencia de esta crisis político-sanitaria económica. Hablaremos un poco de por qué son tres crisis en una, ¿no? Y quiero empezar con el primer tema que yo creo que nos ha asolado de golpe a nivel mundial, que ha sido después de parar un mes, a raíz, como digo, de esta crisis sanitaria, todo el mundo ha empezado a hablar del fin del capitalismo. Ha sido como una situación un tanto peculiar, ¿no? El hecho de que, como tal, no es una crisis económica, sino que es una crisis económica consecuencia de una sanitaria, pero todos hemos empezado a hablar del fin del capitalismo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y es cierto que estamos acercándonos a este fin sistémico. Daniel, si quieres empezar, que esto en tu presentación en la semana pasada lo comentabas. Bueno, esto no es una crisis por excesos o errores del capitalismo, esto es una crisis por mala gestión y mala prevención de una pandemia. No tiene absolutamente nada que ver ni con la crisis del 2008 ni la del 2001. Luego, decir que esto es el final del capitalismo, pues en sí mismo lo único que busca es un subterfugio para introducir medidas totalitarias. La realidad es que si tenemos una crisis sanitaria que estamos sobrellevando con una fortaleza bastante mayor a la que esperábamos, tenemos acceso a alimentos, tenemos acceso a la luz, la tecnología, etcétera, etcétera, es precisamente por el éxito de la competencia de las empresas y del capitalismo. Si hay algo que nos ha mostrado esta crisis es que menos mal que tenemos capitalismo, porque imaginemos por un momento que los mismos políticos que han previsto mal la pandemia, que la han gestionado mal y que han llevado a cabo esos errores de gestión tan importantes, a la vez hubiesen tenido un control de la economía. Entonces hubiera sido absolutamente devastador. Martín, si quieres aportar algo, veíamos que te traían ahora mismo un café. Un café, así es, así lo compartimos con todos, muchas gracias. Yo creo que los cuestionamientos al capitalismo venían de antes, ¿no? Y creo que siempre nos planteamos desde la economía, desde la filosofía. Recuerdo un libro muy importante sobre los 90 de Francis Fukuyama, ¿no? que nos decía el fin de la historia, en términos de que luego de la caída del muro de Berlín y del socialismo como forma de encarar las soluciones que necesitan nuestras naciones, el capitalismo era el fin de la historia y el hombre y nosotros como estudiosos de una parte de la realidad, bueno, ya habíamos encontrado las respuestas para todo. Y en realidad los procesos históricos lo que muestran es que siempre estamos en la búsqueda de soluciones, o siempre estamos en la búsqueda de cómo encarar los problemas nuevos que se le dan a nuestra sociedad. Indudablemente, el mundo no estaba preparado o no se habían puesto las inversiones también necesarias. Creo que sí nos plantea hacia dónde va a estar el futuro de las inversiones. Es indudable que en el área de salud muchos de nuestros países deberán rever sus políticas de prevención de salud, sus políticas de inversión, porque muchas veces la inversión pública se invierte mucho en estas áreas y no con la eficiencia necesaria. En los países de Iberoamérica, sin duda, uno de los temas que se plantea es la higiene y la necesidad de que la infraestructura pública nos lleve a tener agua potable a todos los rincones de nuestra Latinoamérica en particular, que es un continente lamentablemente que tiene muchísima desigualdad. Con lo cual, mi reflexión sería,
estamos en búsqueda todavía de soluciones. Quizás, como dice Daniel, esta pandemia se ha utilizado para cuestionar muchas cosas, pero mi visión es que el mundo, los estadistas, los estudiosos de la economía, siempre estamos buscando nuevas respuestas a fenómenos nuevos. Ni el capitalismo ha llegado a su fin, pero también es cierto que no tenemos todas las respuestas. Quizás yo tengo una formación muy mariteniana, digo, Jacques Maritain ha sido quizás a quien puedo nombrar como mi filósofo de cabecera, y siempre digo que el humanismo integral o la visión de un capitalismo humanista es quizás el camino. No tengo la verdad revelada, pero sí creo que esta pandemia ha servido para cuestionarnos muchos paradigmas, algunos de los cuales los reforzamos. Es evidente que la iniciativa privada siempre es el motor de crecimiento, que en cualquiera de nuestras economías necesitamos tres motores centrales que son el consumo, la inversión y sobre todo también, y esto focalizando en Latinoamérica, las exportaciones, el comercio internacional, y para esto la iniciativa privada es central. Por supuesto que también nos podemos replantear el rol del Estado, y vuelvo también a nuestro continente, a esta parte, a Latinoamérica, en donde sin duda la pregunta es dónde tiene que invertir el Estado para que las oportunidades puedan fluir y haya mayor movilidad social de la que hemos tenido hasta el momento. Con lo cual creo que esta pandemia nos ha hecho buenas preguntas, que no estamos frente al fin del capitalismo, pero sí mi visión es que antes también estábamos reviendo paradigmas, y que estos paradigmas quizás han tenido la capacidad de emerger y de hacernos nuevas preguntas de cómo enfrentamos el mundo hacia adelante. Yo creo que, yo si puedo añadir, Dale, Dani, por supuesto. creo que una de las cosas que está generando esta crisis, igual que todas las crisis, es la evidencia de que no tenemos todas las herramientas para mitigar los efectos de los ciclos económicos. Y hay una especie de intención, te diría que casi, bueno, pues megalománica por parte del ser humano y con él de los gobiernos, de pensar que los ciclos económicos los podemos revertir y sobre todo que podemos evitar que haya efectos y daños colaterales de cada parte del ciclo económico para una parte de la población. Eso, entonces, yo creo que la razón por la que se ha hablado tanto de el final del capitalismo es fundamentalmente por la siguiente razón. El capitalismo siempre se le compara con la realidad, siempre se le compara con sus errores y no con sus aciertos. Siempre se dice, el capitalismo no funciona porque X. Sin embargo, se está utilizando para fundamentalmente defender la introducción de políticas y sobre todo de medidas que se comparan con sus mejores intenciones, pero no con sus peores resultados. Es curioso que nos digan, por ejemplo... Estás hablando del socialismo. El socialismo, clarísimamente. Estamos hablando de fíjate que nos dicen, claro, el hecho de que la eurozona vaya a caer en el año 2020, pues a lo mejor un 6% su economía, demuestra el fracaso del capitalismo. Y dices, hombre, pues con todo mi cariño, Venezuela va a caer un 18%. Y yo creo que lo que sí es completamente cierto, que es lo que estaba diciendo ahora mismo Martín, es la importancia de reestructurar cómo estamos gestionando el gasto y la inversión pública. Porque lo que nos está mostrando esta crisis son dos cosas. En los países que gastamos mucho, tampoco se ha llevado a cabo una gestión de la pandemia mejor. No le tengo que recordar a nadie que el país que más muertos por millón de habitantes tiene, desafortunadamente, es Bélgica, que es uno de los países con mayor gasto público y mayor intervención estatal hay en el mundo. Y luego, desafortunadamente, va a España.
no le tengo que recordar tampoco a la gente que los países que mejor han gestionado la pandemia también son países que tienen un gasto público muy bajo y un gasto sanitario per cápita muy bajo. Corea del Sur, Singapur, etcétera. Pero es verdad que hay una serie de colchones y una serie de aspectos en los que la inversión pública sí ayuda y ayuda de manera importante. Y ahí es tan importante como el reconocer que ese factor es importante y tiene una relevancia capital a la hora de enfrentarse a una crisis como esta, y también la gestión y también la eficiencia. Y la eficiencia es clave porque, claro, desde el punto de vista del que gasta, siempre es un problema de no gastar suficiente. Pero desde el punto de vista de la gestión de recursos, lo que nos está mostrando esta crisis también es que si hubiésemos multiplicado los recursos que gastábamos, por ejemplo, en España o en Italia, en sanidad, no los hubiéramos gastado de ninguna manera en tener mascarillas, respiradores, etcétera, porque nadie estaba asumiendo que la pandemia vírica era el problema. A lo mejor se hubieran gastado en otro tipo de cosas y el resultado final sería el mismo. Es decir, tenemos que aplicar en la administración pública el just in time del sector privado, que es que lo que te permita gestionar los recursos lo más rápidamente para lo que está ocurriendo lo hayas previsto o no. No podemos pensar que los gobiernos van a poder, los gobiernos o las empresas privadas van a poder tener una bola de cristal, saber si la próxima pandemia va a ser otra cosa completamente distinta. Porque imagínate, por ejemplo, que ahora invertimos millones de dólares en mascarillas, respiradores y Hidrogel. geles hidroalcohólicos, llámalo lo que os cuento, y entonces la próxima pandemia no tiene nada que ver con eso, es una pandemia estomacal, por ponerlo, por decirte, ¿no? ¿Y qué has hecho con todos esos recursos? Tenemos que ser muchísimo más eficientes. Eso es lo que yo quería, digamos, introducir, ¿no? Bueno, tengo algunas valoraciones sobre vuestros comentarios, pero en resumen esto es lo que se llama soltar un tema y que te respondan con 7 a la vez, ¿vale? Claro. Lo digo por si alguien está dudando de qué es lo que está pasando, es básicamente eso. Os he ido dejando un poco que vayamos introduciendo, porque hemos introducido todo tipo de cosas. Por un lado, Daniel hablaba de la importancia de anticiparse a esta situación, pero obviamente no se trata de gastar por gastar, sino de ser eficientes e inteligentes, ¿no? Pero luego, por otro lado, también estábamos hablando, y lo mencionabais los dos, tanto Martín como Daniel, estáis hablando de la colaboración público-privada, que precisamente de eso yo creo que es un poco la consecuencia de por qué hemos hablado del fin del capitalismo, porque, bueno, yo me incluyo, ¿eh? Yo en ese momento fue como una especie de shock mental, ¿no? De decir, buf, aquí se cae absolutamente todo el sistema, porque quizá de lo que estaba hablando en aquel entonces, que digo aquel entonces es como hace 7 vidas, como un mes y medio más o menos, en el que de lo que hablábamos era de la reflexión de por qué consumíamos. Consumo por consumo que no nos lleva a más allá de un momento de crisis, si tenemos que parar, decimos, wow, estamos consumiendo y por consumir y a lo mejor no estamos generando una riqueza real, ¿no? Si se para China, se para el mundo. Entonces, hay muchísimos temas de los que podemos hablar a raíz de por qué estamos hablando del fin del capitalismo, ¿no? Pero fundamentalmente, por un lado, yo veo la parte de la importancia de modificar las medidas de consumo y luego, por otro lado, el capitalismo, si es el sector privado, se ha visto que más que nunca ahora el sector privado ha dado un paso hacia adelante y ha sido quien más nos ha ayudado en una situación donde efectivamente la parte política se ha visto absolutamente superada. No sé si compartís esta reflexión vosotros. Martín, si quieres empezar. Bueno, lo has abierto por muchos campos, ¿no? Sin duda, la colaboración público-privada tiene que ver con una visión estratégica que deben tener nuestras naciones hacia dónde van, ¿no? Está claro que en el caso de Europa, la pregunta siempre, y lo que yo escucho de mis colegas, es
que la respuesta siempre es más Europa. Y eso, bueno, ¿y eso qué significa, no? Creo que antes de esta pandemia, la pregunta que nos hacíamos desde afuera, mirando el escenario global, era si Europa iba a ser capaz de hacer los Estados Unidos de Europa. Siempre nos preguntamos si las diferencias que hay entre impositivas, regulatorias, en términos de medio ambiente, en términos de regulación bancaria, si uno mira las superintendencias de bancos, si son las mismas entre Alemania y España que entre el estado de Nueva York y California. Y ahí dejo que las respuestas las den ustedes. Mi visión es que no han podido lograr esto, y eso tiene que ver con una visión tanto de los líderes del sector público como de los líderes del sector privado, ¿no? En América Latina también la pregunta que nos hacemos hacia adelante es cuánta integración, con quiénes va a hacer esa integración, con lo cual lo que yo siempre le reclamo a las clases dirigentes de nuestros países es poder sacar la cabeza del día a día, ¿no? Muchas veces lo que hemos visto, y esta crisis también, como nos ha planteado una situación en donde lo único cierto es la incertidumbre, todavía no hemos encontrado una resolución en términos de un tratamiento, ya sea un antiviral o una vacuna definitiva, y por lo tanto estamos en un proceso de ensayo y error y aprendiendo. Pero siempre es muy importante, y esto siempre lo que me toca hablar en distintos países, es cuál es la visión estratégica que se tiene, hacia dónde va Brasil, hacia dónde va Argentina, hacia dónde va México, cuál es su visión de integración hacia el mundo, y allí, por supuesto, la colaboración pública y privada es central, ¿no? Es decir, bueno, estamos yendo en este sentido de dirección y puede haber accidentes en el medio o cisnes negros, como quedó claro en esta visión en el libro de Taleb después de la crisis de 2009, pero si uno sabe que va en un sentido de dirección, puede tener un parate en el medio, algún accidente, pero después saber y continuar. Para mí me parece muy importante que nuestras sociedades tengan ese sentido de una visión más allá del día a día y más allá del corto plazo. Y quizás y ahí redondeo, y quizás esta pandemia nos ha traído muchísima incertidumbre y nos ha puesto en soluciones en el día a día, porque todo el día decimos cuántos infectados tenemos, lamentablemente cuántos compatriotas hemos perdido, y bueno, eso sin duda que nos hace reaccionar en el día a día, pero no nos debe sacar de una visión que le dé un sentido de misión a nuestra sociedad. Mencionas algo muy interesante, que es la estrategia no cortoplacista, que quizá sea una antítesis política. Porque si tú entras a una dirección de gobierno que tienes un año de adaptación, luego vas a tener el último año de campaña, con lo cual tienes 2 años por delante de trabajo, ¿para qué vas a tomar medidas que tengan una influencia dentro de 25 si tu objetivo es que te reelijan dentro de 4? De ahí que la parte privada sea la que tenga que tomar una visión estratégica o un cambio en el sistema, ¿no? En general, no me voy a adentrar aquí en teorías destructivas, pero quizás ese sea uno de los problemas que nos estamos enfrentando, ¿no? El tener que tomar una solución, o sea, una decisión para solucionar algo, pero al mismo tiempo tener una necesidad política de decir, es que me tienen que reelegir. Es un poco complejo, ¿no, Daniel? Sí, decía Jean-Claude Juncker que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero ninguno sabemos cómo nos pueden reelegir si lo hacemos, ¿no? Y no le faltaba razón, ¿no? Pero yo creo que lo que nos está demostrando el cambio constante de la economía y de la sociedad, la tecnología, la demografía, los cambios de patrones de consumo que tú comentabas antes, es que una cosa es tener una visión de hacia dónde vas y otra cosa es planificación stalinista. Y yo creo que muchas veces tendemos a equivocarnos cuando unimos las dos. Una cosa es tener una idea de, oye, cuáles son los grandes objetivos de una nación, capital humano, mejora de las relaciones bilaterales, fortalecimiento del sector privado, inversión en infraestructuras y investigación y desarrollo, todo eso
Eso es una cosa, ¿vale? Y otra cosa completamente es decir, esto es por donde hay que ir y yo lo decido de arriba a abajo, lo decido en un consejo de ministros, porque así es como nos equivocamos seguro. Es decir, fíjate, en esta charla estamos 3 personas y todos los que nos están escuchando, que somos personas todos muy inteligentes y con muchísima información. Si nosotros decidiésemos en un comité ahora mismo qué es lo que tenía que ser el futuro de nuestros países individualmente y colectivamente a 10 años, nos equivocábamos seguro. Seguro. Porque cuando nosotros hacemos el análisis de la economía, no es una cuestión de cortoplacismo, es una cuestión de presentismo, que es que nosotros en nuestro análisis tendemos siempre a magnificar lo que está pasando en el momento actual, ¿no? Leía el otro día Se te esto. escucha muy bajito, Daniel. No sé Se si escucha puedes... mal, ¿no? Ahora La se te cuestión... escucha mejor. Es como que se Vale. va el sonido y vuelve. Perdón, sí, Vale, dale. sí, es el micrófono, ¿no? Sí. Entonces, el error que podemos cometer es el de convertirnos en planificadores centrales en vez de en líderes. Un líder es una persona que lo que hace es adaptarse al cambio y reconocer sus errores. Un planificador central es alguien que ahonda en sus errores para un beneficio político. Yo creo que es muy importante diferenciar las dos cosas. Me preocupa la idea de que desde los grandes entes supranacionales o desde los gobiernos se intente decidir qué es el nivel de consumo bueno, malo o medio o aceptable de cada ciudadano. Me parece absolutamente aberrante, ¿no? El otro día escuchaba O a sea, es un la propia amigo... sociedad quien tiene que medir su nivel de No, consumo. no, y sobre todo, si estamos en una sociedad, la razón por la que estamos en una sociedad libre es porque la economía y la sociedad son mucho más complejas que lo que decida una persona en una hoja de Excel. Si yo miro ahora mismo la tasa de ahorro de la economía española, digo, oye, los españoles consumen demasiado poco. Si me voy individualmente a cada una de las familias y les digo que están ahorrando demasiado, probablemente me lancen fuera de su casa a escobazos diciendo que es mentira y con toda la razón. Es que los agregados son muy peligrosos en economía y los que nos dedicamos a la macroeconomía nos equivocamos mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Porque tendemos a intentar, digamos, convertir en un agente económico único a algo tan absolutamente diverso como son las familias o como son las empresas, ¿no? El otro día leía que el endeudamiento privado estaba demasiado bajo en un informe y 5 horas después me llegaba otro que decía que el endeudamiento privado era demasiado alto. Entonces, claro, uno lo hacía en base al porcentaje sobre el PIB y el otro con respecto al EBITDA. Pero lo que viene a decir no es lo mismo que una empresa que tiene unos ingresos predecibles se endeude 2 veces su EBITDA a una empresa que tiene ingresos cíclicos se endeude 2 veces EBITDA. La segunda está al borde de la quiebra y la primera está infraendeudada. Por lo tanto, es muy peligroso que utilicemos estos eventos y estas crisis para introducir el dirigismo. El que nosotros, sea yo o sea un gobernante, cualquiera, decidamos qué es lo que tiene que hacer la gente. Lo que hay, lo que tenemos es, lo que tú hablabas también, es aprovechar la ocasión para entender qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. En mi opinión, de esta crisis lo que no está funcionando es el estatismo, es es poner en manos de un gobierno, sea el que sea, fíjate que ha habido errores brutales entre gobiernos de unas ideologías y de otras, la gestión completa no solamente del proceso económico, sino del proceso sanitario. Y lo que está funcionando es la diversidad, la competencia y la mejora de los procesos por aquellas partes de la economía que son más capaces de adaptarse a un cambio no previsto, como decía Martín, como el cisne negro, que por definición significa que no lo podías prever o que no lo ibas a prever. Martín. Un pequeño comentario sobre esto que quizás le sirva claro. a toda nuestra audiencia y yo lo dejo desde mi experiencia como hacedor de políticas públicas y también desde el sector privado.
Uh-huh. Me sirve mucho para analizar cualquier economía del mundo. La primera pregunta que hago cuando me toca analizar desde economías europeas, economías asiáticas y por supuesto mi especialidad que son las latinoamericanas, y se las dejo también para que cada uno de los que nos está escuchando reflexione sobre su propio país. Es cómo está el consumo en sus países, cómo está la inversión y cómo está el sector externo, las exportaciones. Son las tres ruedas que hacen que funcionen nuestras economías, que funcione nuestro sector privado. Y allí habitualmente hay economías más, menos, pero permítame, en general, el consumo representa entre un 60 y 70% de la producción global de nuestros países, la inversión entre un 20 y un 30% y las exportaciones un 10%. Por supuesto hay economías como la alemana que son una máquina de exportar y esos ratios cambian, pero la pregunta que nos debemos hacer en términos de cómo vamos a funcionar hacia adelante, porque entiendo que lo que estamos haciendo tanto Daniel como yo es darle herramientas útiles a quienes nos están escuchando, y si quieres también después vamos un poco a la micro para salir, pero desde la macro las herramientas útiles es, más que cuestionarnos quién consume y cuánto consume, es cómo están andando esas tres ruedas, y lo que debe ocurrir, como en toda vida es, o en la vida personal, es tratar de encontrar un balance. El balance cada país lo va a encontrar, cada uno de nosotros también lo va a encontrar en su vida. Obviamente si consumimos cada uno más de nosotros, más de lo que generamos, y no tenemos capacidad de ahorro, difícilmente podamos invertir en mejor calidad de vida. Bueno, si no generamos también divisas, va a ser muy difícil que podamos estar integrados al mundo, con lo cual me permitía simplemente agregarles a todos. Bueno, miren, cuando vean un país o cuando vean una economía en particular, pregúntense cómo está el consumo, cómo está la inversión, cómo están las exportaciones y también cuáles son los incentivos. Hay países que dan, Daniel lo mencionaba, una idea central me parece en este momento es países que generan incentivos para tener más inversión en investigación y desarrollo. Y allí pueden ser incentivos impositivos, en donde hay países como Irlanda, como Corea del Sur, como Israel, que invierten 4 puntos de su Producto Bruto en más investigación y más desarrollo. Entonces, ahí tenemos la comunidad científica, los productores, las empresas trabajando para innovación permanente. Con lo cual, digamos, ¿qué incentivos hay en cada uno de estos tres rubros? Me parece importante para evaluar cada uno de nuestros países y también para mirarlos hacia adelante. Uh-huh. Antes de que Daniel parece que quiere hacer alguna apreciación. ¿No? Perfecto, estabas asintiendo. Yo sí que quería contar una anécdota a nuestra audiencia, que es que antes de que empezásemos la sesión, hacemos una breve introducción, nos preparamos los micros y demás, y Daniel y yo habíamos acordado no hablar de política e intentar hablar menos de macro y más de micro. Entonces... Metámonos. Me decía Daniel, no, si nos juntamos aquí un español o un argentino, no hablar de política va a ser difícil. Lo hemos intentado, no sé qué tal nos está saliendo, pero siempre sale un poco el tema político, vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vale, perfecto. Como soluciones a toda esta situación se han planteado varios asuntos. Uno de ellos es la renta mínima universal y otro de ellos es imprimir billete. Aquí la cosa se complica, ¿no? Cuando hablamos de renta mínima universal, estamos hablando de, para las personas más necesitadas, con las clases sociales más vulnerables, una renta mínima universal. Estamos hablando de una renta mínima universal real, estamos hablando temporal, estamos hablando instaurada. En España parece que el proyecto es que se instaure para las clases más vulnerables, lo cual ya es en sí mismo algo complejo, ¿no? Porque ¿qué es una clase vulnerable? Yo tengo mi opinión particular, voy a esperar a la vuestra, y luego os digo un poco cuál es la mía. Y luego, por otro lado, está el imprimir billete, que ha sido como una solución bastante mainstream, ¿no? Que en la gente como que se ve como muy normal. Incluso se nos ha transmitido así, el dar préstamos por dar préstamos, y si falta dinero, se hará más dinero. Esto es un riesgo, ¿no? Desde un punto de vista de inflación y desde un punto de vista de la confianza que hay en el mercado y en la realidad económica. No sé qué opináis al respecto. Si quieres, Daniel, empezar. Bueno, empecemos por la renta básica universal. Venga, vamos, ¿no? por ahí.
La renta básica universal no es renta, no es básica y no es universal. Es así, eso es lo mejor. Eso es lo Pues más importante que la gente debe entender. empiezas flojo entonces. Y es muy importante entender esto, ¿por qué? Porque es una subvención al privilegio. Nosotros, creando una renta básica universal para los ciudadanos españoles, argentinos o norteamericanos, en realidad no estamos creando una renta básica universal. Lo que estamos haciendo es detraer del ahorro de los países más desfavorecidos. Es una medida monstruosamente injusta para los países menos desarrollados, ¿no? Funciona exactamente como una subvención a la obediencia, además. Pero sobre todo fíjate, en mi libro Libertad o Igualdad explico el fracaso de la medida de la renta básica universal en Finlandia. Y yo como ciudadano español digo, si en Finlandia ha sido un fracaso, no quiero ni pensar en España, donde tenemos un 15% de economía sumergida y donde llevamos con renta mínima de inserción, plan de empleo rural y todo tipo de mecanismos similares desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, a mí está demostrado y se puede intentar, desde un punto de vista teórico se puede poner todo, pero está demostrado que funciona como un desincentivo al trabajo y que funciona además porque lo que estás haciendo, recordemos, esta renta básica universal no se paga con reservas que tenemos en nuestro Banco Central ni con ahorro, se paga con deuda. Y cuando se paga con deuda significa que se paga o con impuestos o con inflación o con el ahorro de los países más desfavorecidos. Entonces, luego nos quejamos de la desigualdad, pero es una medida que genera enorme desigualdad. Piénsalo desde un punto de vista de un multimillonario. Imagínate que yo fuese multimillonario y digo, hombre, qué buena idea. Le voy a pagar con un dinero que cada vez vale menos y además que va a suponer mayores recortes o mayor inflación en el futuro a unas personas por desaparecer de la ladera, de la escalera en la competencia por desplazarme a mí. Es, en realidad, lanzar a una cantidad enorme de personas a convertirse en ciudadanos, digamos, clientes rehenes. Y lo más importante es lo siguiente. Se utiliza un subterfugio que es falso. Primero, la tecnología va a destruir muchísimos puestos de trabajo y por lo tanto, hay que hacer algo. No. Los países con mayor nivel de robotización del mundo no solamente tienen menor desempleo, sino además menor desempleo en los trabajos menos cualificados. Y esto es clave. Segundo, lo que nosotros tenemos que hacer, si vamos a invertir, es invertir en capacidad, es invertir en permitir a las personas adaptarse al cambio, no en convertirlos en clientes rehenes del asistencialismo. Lo que nos lleva a la segunda parte, que es la de imprimir billetes. Claro, ante la evidencia de que eso no se iba a pagar ni con ahorro, ni con reservas, ni con la producción anual de la economía, en economías como las europeas, que estamos endeudados, etcétera, etcétera, se dice, bueno, esto, claro, imprimiendo billetes, ¿no? Imprimiendo billetes. ¿Qué le voy a explicar yo a poca gente que lo va a explicar mejor que Martín? Pero si tú lo que te dedicas es a aumentar la base monetaria en una moneda sin tener en cuenta la demanda de esa moneda, lo que generas es la destrucción del poder adquisitivo y de la confianza en esa misma moneda. Entonces, nosotros no podemos jugar a ser la moneda de reserva del mundo, los europeos, a ser el dólar, cuando no somos el dólar. El euro se utiliza fundamentalmente entre los países del euro. Y uno de los problemas que el Banco Central Europeo no está teniendo en cuenta es que está aumentando la base monetaria cuando la demanda global de euros está reduciéndose, aunque sea poco, se está reduciendo. Entonces yo creo que eso es un factor clave. Martín, yo creo que un poco alto el micro. Martín, yo creo que un poco por alusiones vamos contigo con esta segunda parte. Luego, si quieres, volvemos a la renta mínima universal. El problema, porque de esto además hablabas en tu presentación que hiciste la semana pasada en Virtual Summit de Thinking Heads, precisamente del riesgo que supone la inflación por el hecho de imprimir billete. Y
yo tengo aquí una duda también, y por no hablar de política. Cuando se imprime billete, ¿es que los políticos tienen algún ente malvado en su interior? ¿Es que están muy mal asesorados? ¿Es que esta teoría que vosotros tenéis no la tienen ellos y hay una teoría contrapuesta que dice que imprimir más billetes es bueno? Porque, claro, sí. Cuando hablamos del riesgo de aumentar la producción de lo que es la moneda tangible, si se hace, será que hay una teoría que avala que hacerlo es bueno también, ¿no? Entonces, o es que son unos malvados, que es algo que a mí no me suele entrar en la cabeza. Entonces, me gustaría saber un poco tu opinión al respecto. Daniel dio la respuesta justa, que tiene que ver con la demanda de moneda. Y entonces es diferente país por país. Hay países que han generado credibilidad en sus instituciones fiscales y monetarias y, por ejemplo, han generado un mercado de capitales en moneda local importante. Es el caso de Brasil, que tiene desequilibrios fiscales importantes, pero tiene un mercado de capitales en reales porque tiene un banco central sólido, han variado los países, los gobiernos, y han tenido gobiernos de distintas tendencias, y se ha respetado la credibilidad fiscal, de que no se puede gastar más de la cuenta, tienen reglas fiscales, por ejemplo, Brasil, en que el gasto público no puede crecer más que la inflación, perdón. Entonces, a esto me refería antes con generar senderos de políticas públicas que le dan credibilidad al sector privado de hacia dónde se va. Con lo cual, la clave está en lo que dice Daniel. Uno puede tener, y lo que tiene que hacer un banco central, y esto lo digo por pertenecer a ese club, es siempre mirar la demanda de dinero. Y está claro entonces que Argentina no tiene esa posibilidad, porque es un país que se ha quedado sin moneda y sin crédito. Hay otros países que sí la tienen. Fíjate, en este caso, en esta pandemia, Perú hace 2 semanas ha colocado títulos en el mercado internacional a 5 y 10 años a tasas que van al 2,5, 2,75%. Es decir, Perú ha logrado generar instituciones que son creíbles. Aún interesante, sin hacer disquisiciones políticas, la inestabilidad política que ha tenido Perú, en términos de que los presidentes han tenido, bueno, algunos se han tenido que ir antes de tiempo, y sin embargo, la economía camina porque tiene instituciones sólidas. Con lo cual, desafíos e interesante también en términos del mundo, si quieres te hablo de otra puerta, vamos a un mundo salir de la pandemia con más inflación o con menos inflación. Mi visión es que desde el punto de vista monetario, no, interesante lo que nos dice Daniel desde el punto de vista del euro, que él no ve que haya mayor demanda por euro, y es cierto que el Banco Central Europeo está generando una política fuertemente expansiva. Lo cierto es que para ventaja del dólar primero, del euro quizás como segunda moneda, del yen como tercera moneda, mundial, digo, o lo que se llama reserve currencies, monedas de reservas, porque uno se pregunta, ¿en qué invierte un banco central de países emergentes que tiene reservas? Bueno, invierte una muy buena parte en instrumentos en dólares, otra pequeña en euro, un 10, 15%, otro pequeño en yen, algo en oro, pero también en qué invierten los administradores de carteras de nuestros países, de España, de la Unión Europea, de los Estados Unidos. Bueno, aumenta la cantidad de dinero. Nosotros proyectamos con mi equipo de Fundación Capital que se va a duplicar la cantidad de dinero, los pasivos monetarios de la Reserva Federal, pero la suerte que tiene Estados Unidos es que el mundo sigue demandando dólares. Y a diferencia de la crisis del 30, donde ustedes vimos desde el punto de vista analítico un país que dejaba su liderazgo mundial en términos económicos, políticos y también monetarios, me refiero al Reino Unido con la libra, y le dejaba paso a los Estados Unidos después de la Gran Depresión, con un Estados Unidos que tenía la voluntad geopolítica, militar, económica, industrial y monetaria de ser líder en el mundo. Bueno, ahora en este contexto, quizás la potencia emergente que tenemos en el mundo, que es China, no ha querido abrir su cuenta capital, y el yuan no es una moneda convertible. Si alguno de los que nos está escuchando quiere hacer una inversión en yuanes, no puede hacerlo, tiene que pasar por el Banco de la República Popular China, que es su banco central. Es decir, no es una moneda convertible. Por lo tanto, frente a este riesgo de
aumenta la cantidad de dinero, no hay monedas alternativas, ¿sí? Cuando viene la inflación es cuando uno huye de la moneda. Y esto lo digo por la experiencia que hemos visto en muchos países de América Latina. Cuando nadie quiere tener pesos o reales o soles o euros, si esto ocurre, me parece que no, porque hay otra moneda alternativa. Entonces, desde el punto de vista monetario, crece la oferta, crece la demanda. La clave, desde el punto de vista de nuestros países, es qué cálculo está haciendo el Banco Central Europeo si realmente a la mayor emisión hay una mayor demanda de euros en Europa y en el mundo. Y una pequeña palabra sobre renta universal, creo que Daniel ha sido muy explícito. Referido a nuestros países y en particular América Latina, yo estoy convencido que lo que debemos incentivar es la movilidad social ascendente. Y te lo habla alguien que es un representante de eso. Mi padre fue a la escuela pública, yo fui a la universidad pública, me pudo ir mejor que mi padre, y a mi padre le fue mejor que su abuelo, que vino de España, y que solamente tenía instrucción primaria. Por lo tanto, la inversión que tenemos que hacer en generar movilidad social ascendente en nuestras sociedades es en la educación, en la capacitación de nuestra gente. Y le agregaría una cosa que hemos visto mucho en la pandemia, en la digitalización, y acá si quieres vamos más a la micro también, de lo que tenemos que hacer en nuestras empresas. ¿Qué incentivos generamos para que la digitalización llegue a cada uno de los pueblos de América Latina? Para que un chico que se forma en Buenos Aires, o en Brasilia, o en Lima, o en Santiago de Chile, tenga las mismas posibilidades que un chico que nace en el impenetrable Chaco, o que nace en La Quiaca, en el sur de Bolivia, o que nace en algún pueblo en Arica, en Perú, o en Chile, en el norte. Sí, sí. En fin, mi título ahí es el desafío de conectar a los desconectados. Por eso le veo mucho hincapié a la industria de las telecomunicaciones para poder hacer, mi visión es que en términos de cómo generamos esas oportunidades, es más inversión en banda ancha, por ejemplo, para que todos podamos tener acceso a la digitalización, que a mi juicio es el nombre del juego en lo que viene en la economía global y también en nuestras empresas y en nuestras economías personales. Bueno, has tocado un tema muy interesante que es la tecnología, la digitalización, y ahí ya entraríamos en micro. Yo, como me había comprometido a daros mi visión sobre la renta mínima universal, de hecho por aquí ya nos estaban haciendo algún comentario, nos decía Isabel Iniesta Alemán, decía que si no podría ser un trabajo social remunerado, de tal manera que se pagara un trabajo en lugar de subvencionar el empleo. Es lo que proponía Isabel. Mi duda aquí está en si esta situación lo que está haciendo es acelerar muchísimo el cambio, ¿no? Y se habla de posibles tendencias de sistemas como la democracia participativa, la digitalización de la democracia, incluso se habla de votar a través de una app, que no, en mi caso particular yo pienso que no queda mucho para que el sistema de voto sea así. Si la renta mínima universal fuera universal para todos, pero solo pudieran acceder a ella un porcentaje de la población en función de sus ingresos, esas clases más desfavorecidas, pero el resto de la población pudiera decidir qué hace con ese dinero en los presupuestos generales. ¿Qué os parece esa locura que yo tengo ahí en la mente? Que yo digo, ¿esta tengo que hacer alguna vez algún economista? Porque yo digo, ¿por qué no tenemos la capacidad de decidir dónde queremos poner nuestra renta mínima universal? Invertirla. ¿Esta es una locura de bar? ¿O esto es una posibilidad real? Daniel, estás asintiendo, pero tienes el micrófono silenciado. Pero lo tienes silenciado de aquí, de sistema. Ah, sí, míralo. ¿A qué? Me ha silenciado alguien que defiende la renta básica universal. Vamos a ver. Empecemos por tu argumentario. Venga. ¿Por qué? Si todos los que estamos en esta maravillosa charla asistiendo, gente inteligente y bien informada, ¿vale? Decidimos ahora mismo en qué se tiene que invertir un dinero, te garantizo que nos equivocamos. Eso seguro, eso seguro. Bien, vale. Ahora, como además ese dinero se va a invertir, como tú dices, por una especie de sistema, cualquiera sabe, democrático, una app, no sé qué, no sé cuántos, enseguida aparece uno y decide cómo sale eso.
termina siendo lo de siempre, dirigismo equivocado. Pero me gusta el concepto que ha presentado esa persona que ha hecho la pregunta. Vamos a ver, fíjate lo que ha dicho, Fíjate, ha dicho, ¿cómo lo ha llamado? Trabajo social remunerado, ¿no? ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Ponlo al revés, remunerar socialmente un trabajo, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué significa eso? Estás diciendo que tú tienes que remunerar algo que no genera una rentabilidad económica real y que no genera un valor añadido bruto, ¿vale? Como estás remunerando algo que no genera valor añadido bruto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que penalizar a algo que genera valor añadido bruto. No, el dinero, volvemos a lo de antes, el dinero no sale de la nada. Entonces, piénsalo desde ese punto de vista. ¿Qué porcentaje de la población le vamos a dar una remuneración igual? Porque recordemos que tu salario, el mío, el de Martín, el de todos nosotros, es la remuneración de la rentabilidad marginal del trabajo, ¿vale? Sí, lo que sobra del valor añadido. Entonces, si tú estás remunerando exactamente igual o superior, por supuesto, a algo que no genera valor añadido bruto, lo estás detrayendo de otro sitio. No puede ser de otra manera. No hay otra opción. Explícame de dónde. Martín, ¿qué opinas? Mira, yo tenía un profesor en la universidad que era muy didáctico, y los argentinos que me están escuchando lo voy a mencionar, a Juan Carlos de Pablo, que siempre nos decía, en economía no hay de todo para todos gratis. Eso es. Y me parece, y esto siempre ha sido rector, me pareció una manera muy simple de hablar de lo que lamentablemente es la economía, que es la ciencia de la escasez. Entonces, esta idea de que uno puede generar... La pregunta siempre que uno tiene que hacerse frente a estas ideas es cómo se financia, quién paga. ¿Lo pagamos con deuda? ¿Lo pagamos con emisión monetaria? ¿Lo pagamos con más impuestos? Por lo tanto, esto que dice Daniel es de dónde sale, y lo que debemos generar o impulsar es inversión reproductiva. Por eso decía que la mejor manera de generar movilidad social ascendente es con inversión en educación, en capacitación, en generarle, digamos, si algo tenemos como permanente en este mundo es el cambio. Sabemos que un chico que hoy sale de la escuela secundaria va a tener 7 empleos durante toda su vida, y 3 o 4 de esos empleos no los conocemos, con lo cual tenemos que generar este concepto de formación continua, en todo caso de pensar en qué incentivos le damos a las empresas de nuestros países para que esa formación nuestra sea una formación continua. Y hay distintos incentivos que tienen nuestros países, que es, por ejemplo, si se invierte en capital humano, las empresas puedan deducir esa parte de lo que invierten de impuestos a las ganancias. Digo, este tipo de incentivos son los que me parecen centrales, o, como decía, me parece mucho más importante, por ejemplo, en la América Latina, que a partir de esto los gobiernos inviertan en telecomunicaciones, en banda ancha, como para poder llevar precisamente conexión a todos los que están desconectados y de esa manera darles inclusión digital a todos los que nos tienen. Me parece que estos son los mecanismos más efectivos para generar este objetivo de igualdad de oportunidades y de movilidad social ascendente, que es lo que debemos pedirle a todas nuestras sociedades. Me gusta cómo llevas la conversación, Martín, hacia el terreno de la micro y en este caso de la digitalización. Creo que mi idea se ha quedado por ahora en una barra de bar. La voy a bajar más y os la voy a pasar para ver si me la refutáis. Cuando quieras. Vale. Vamos a esa parte de la digitalización y la tecnología, que entiendo que junto con la educación son claves para el avance económico de nuestra sociedad y entiendo que a nivel mundial. ¿Hasta qué punto, y lo mencionabas también en tu presentación, y sé que Daniel sobre este tema también tiene mucho que decir, sobre la importancia de la inversión en tecnología, ya no solo desde un punto de vista estatal, sino desde un punto de vista privado, para que esta situación de verdad sea un acelerador y consigamos eficiencia y unos resultados económicos de éxito, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología, y mencionabas la banda ancha, entiendo que obviamente, es que claro, cada uno tiene su perspectiva. Para mí la banda ancha, lo mínimo son 600 megas.
eso para mí. Claro, cada uno tiene su perspectiva y el mundo no está así, ¿no? Entonces, Martín, si quieres darle un poquito y luego pasamos a Daniel. Bueno, sin duda remarcando en todo gobierno tiene presupuestos en términos de inversión, ¿no? Tiene, por supuesto, gastos corrientes, tiene inversión. En América Latina necesitamos mucho de inversión en capital físico, en infraestructura, sobre todo, pero cuando uno habla de infraestructura no habla. En Europa ustedes han avanzado muchísimo en rutas, en la conectividad que tiene física la Unión Europea. A nuestra América Latina le falta mucho de eso y, por supuesto, pensar en quienes están con más capacidad presupuestaria para hacerlo, pero estoy convencido que es inversión en capital físico e inversión en capital humano, sobre todo lo que va a generar un mayor bienestar para nuestras sociedades. Y en la inversión en capital humano, sin duda, la tecnología, la digitalización, la robotización de procesos, y le agregaría algo más, la customización, y por esto me refiero a cómo van variando los gustos, y algo que sí es parte de esta nueva etapa, que es la inteligencia artificial, y cómo cada uno de nosotros en nuestras empresas utilizamos esa manera de segmentar al consumidor, de saber hoy perfectamente lo que tú haces en la red todo el día. ¿Qué estás mirando? ¿A qué hora lo estás mirando? ¿Qué estás comprando por la red? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué banco estás utilizando para hacer operaciones a través de la red? ¿Qué tarjeta de crédito? ¿Cuál es tu capacidad de compra? Con lo cual, esto también nos plantea un desafío a cada uno desde nuestros negocios de entender, primero, en términos de políticas públicas, digitalización, interconexión, por supuesto también incentivos a nuestras empresas para que lo puedan hacer. En particular, yo propongo y como hacedor de políticas públicas impulso los incentivos fiscales para que el sector privado invierta en estos sectores que tienen realmente un beneficio para toda la comunidad, beneficios realmente económicos, pero también cada uno de nosotros en sus empresas debe mirar estos nuevos patrones de consumo, de cómo entendemos mejor al consumidor. Por lo tanto, no pidamos que todas las soluciones vengan de los gobiernos, sino que los sectores. Yo veo un mundo a la salida de esta pandemia muy heterogéneo y países también muy heterogéneos. Países que han hecho las cosas bien desde un punto de vista de generar una red de emergencia, pero una red de emergencia consciente, focalizada, que tenga precisamente la idea de poder haber mantenido la economía o el entramado productivo en esta hibernación, pero también sectores productivos que van a avanzar mucho más rápido. Por supuesto, veo desde también mi rol profesional la banca electrónica avanzando de manera central, utilizar aplicaciones para poder ir al supermercado y poder dejar lentamente de usar efectivo y de utilizar más dinero electrónico, con lo cual muchos chicos jóvenes que están pensando en nuevas aplicaciones, bueno, claramente creo que hay un espacio importantísimo. También en términos de customización, uno se pregunta, bueno, ¿va a haber solo trabajo para aquellos que salgan del Instituto Tecnológico de Massachusetts? Digo esto, o del IES en España. Mi respuesta es no, porque en este proceso de customización, también lo que hoy queremos es que un producto nos llegue a nuestras casas a tal hora, en tal momento, y entonces mientras estamos hablando, y hay empresas que están lamentablemente dejando personal a un lado, Amazon está empleando 75.000 trabajadores. O acá tenemos plataformas digitales en América Latina que están haciendo lo propio, con lo cual también, y también tenemos aquellos chicos que hacen delivery, que tienen su bicicleta y su moto, y por supuesto les gusta ser más su propio jefe y su propio dueño, y encuentran más satisfacción con eso, y entonces no tenemos por qué tener un fin del empleo. Con lo cual, me parece que ahí están las avenidas que se dan por delante, en qué cosas, cuáles son los incentivos que tenemos que ver para
invertir más en estos procesos y qué tenemos que hacer nosotros al interno de nuestras organizaciones para poder estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que eso es la clave. Precisamente ayer hablábamos con María Alonso Puig y con Patricia también al respecto. No sé si pudisteis ver la conversación que hicimos, también fueron ponentes del Virtual Summit de Thinking Heads, y hablábamos, tanto María Alonso como Patricia comentaban la importancia de no delegar en un agente externo la responsabilidad de la solución. Y en este caso, en la economía ocurre lo mismo, ¿no? No es qué va a hacer el ente público por mí, el gobierno, en qué va a invertir, que es muy importante para entender también el sistema económico y el sistema macro en el que vamos a desarrollarnos, sino nosotros como corporaciones, como organizaciones, qué vamos a hacer en nuestro seno de la organización, qué cambios tenemos que implementar, ¿no? Mencionabas la inversión en tecnología, la digitalización, el dinero electrónico, la inteligencia artificial, dedicar esfuerzos a predecir o meterte en el carro de la tendencia de consumo analizando bien para tener una buena eficiencia. Me parecen todo propuestas súper interesantes. Daniel, ¿qué opinión tienes al respecto? Y también, ¿qué consejo les damos ahora mismo a las organizaciones? Te digo en España, pero a nivel mundial, ¿qué consejo les damos para que esta situación sea lo menos trágica posible? Incluso que pueda ser un éxito. Primero, lo primero que no tienes que hacer es pensar que va a ser trágica. Es un error que se llama distopia, completamente humano, pero equivocado, ¿no? Que es siempre exagerar el presente y pensar que el futuro siempre va a ser negativo. No vamos a quedar sin trabajo, no va a haber... Yo siempre le digo a mis alumnos que hace 20 años que nos hemos quedado sin agua, sin petróleo, sin carbón y sin trabajo, si llegas a atender a las estimaciones de los grandes científicos de hace cuando yo salí de la universidad y en el futuro. ¿Por qué? Porque piénsalo desde lo que hablábamos antes. Si nosotros en las estimaciones macroeconómicas y microeconómicas que hacemos para este año, el rango de error que cometemos se mueve entre un 20 y un 30%, desde enero hasta diciembre. Imagínate si tú elevas ese error a 30 años. Pues ese error es que el señor Jimmy Carter, cuando se presentó en el año 78 en la televisión frente a los norteamericanos, les dijo que se acababa el petróleo y hoy estamos nadando en petróleo y tenemos precios negativos en el contrato de mayo. ¿Qué es lo que por eso es tan importante la flexibilidad y el adaptarte a la realidad? ¿De acuerdo? Y es tan peligroso el dirigismo. Es por eso que es importante que... ¿Y por qué nos tenemos que fijar en los países líderes? En los países líderes lo que están haciendo es invertir en investigación y desarrollo, en inteligencia artificial, etcétera. ¿Y qué es lo que se hace? Fíjate, la inversión es entre un 70 y un 80% privada. Segundo, está siempre orientada ¿a qué? A patentes, a generar patentes. Después, ¿qué hacer con esas patentes? Empresas. Si nosotros lo que nos planteamos, como suele ocurrir en España o en la Unión Europea, es cuánto gastamos con respecto al Producto Interior Bruto, y resulta, como ocurrió en España, que el mayor proyecto de investigación se llama la bicicleta en Andalucía, y esto no es una broma, ¿de acuerdo? Pues esto no es una broma, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo literalmente es despilfarro, ¿vale? Me gustaría atender que el mayor proyecto en España de investigación se llama la bicicleta en Andalucía. Es un proyecto sobre la bicicleta en Andalucía, que se le dieron 350.000 euros a un político que ahora habla de la renta básica universal, que es el momento en el que entro en esta diatriba que nos han puesto en el chat, si no me importa, porque es que hay que ir punto por punto, ¿vale? Hay que ir punto por punto. Primero, la renta básica universal no se paga haciendo el Estado más eficiente. El Estado español gasta alrededor de 25.000 millones más de los que ingresa en el pico de récord de ingresos. O sea, que tendrías que reducir primero en 25.000 millones el gasto público para empezar a partir de cero. Eso para empezar. Segundo, que nunca se planteó es cuánto costaba para darle dinero a las cajas y a los bancos. Claro que se planteó, lo que pasa es que a las cajas no se les rescató, lo que se rescataron fueron los depósitos de las cajas públicas. Las empresas públicas solamente se pueden rescatar con dinero público porque no tienen accionistas, no pueden ampliar capital ni vender acciones, ¿vale? Tercero,
porque es que la diatriba es tremendo. A ver si entendemos esto que es clave. No, que es clave. es que, para Daniel, la persona que lo ha puesto. Es que tenemos mucho debate en el chat. Te veo que estás encendido y respondiendo todas sus cuestiones. Esto se desmonta en un segundo. Vale. En riesgo y luego me pasas a los consejos para las empresas, ¿verdad? Vale. Venga. Estar en riesgo de pobreza no es ser pobre. Esto es muy importante que lo entendamos. Yo estoy en riesgo de irme de este chat. Eso no significa que me vaya. ¿Vale? Una familia en riesgo de pobreza en España es una familia que cobra más de 15.000 euros al año. Ojo con pensar en esos cálculos. Segundo, la riqueza de los más ricos no es líquida. La idea de que tú le puedes quitar el 10% de su riqueza a los más ricos y eso lo vas a repartir entre los más pobres está más que desmontada. Bien sencillo. ¿En qué tiene su riqueza el señor Jeff Bezos? En acciones de Amazon. Si tú le quitas un 10% de las acciones de Amazon, ¿qué le pasa a las acciones de Amazon? Que se desploman. Que se desploman, entiendo que caen. Se desploman, no efectivamente. Que caen. No sí, que caen, que se desploman, ¿vale? ¿Y dónde está? Mucho cuidado con equiparar gastos líquidos con estimaciones de activos no líquidos en los que se incluye la deuda, porque cuando se habla de la riqueza de los ricos, se incluye la deuda. Ojo mucho con todas estas cosas, ¿vale? Pero en cualquier caso, la realidad a la que nos enfrentamos es el asistencialismo no hace a la gente más accesible al crecimiento. Lo que hace es perpetuar la pobreza. La evidencia la tenemos en España. No tenemos que irnos a otros sitios sabiendo que llevamos 40 años de empleo rural, el PER, y la pobreza y el desempleo en donde se implementa es de los mayores de Europa. No tenemos que irnos a otros sitios, pero la evidencia también es que lo que tenemos que hacer ante los retos tecnológicos, las oportunidades que nos ofrece el cambio de paradigma constante que se está generando es el siguiente, para las empresas. Yo le llamo Amazon versus Walmart, ¿vale? En Estados Unidos, el mayor empleador privado es Walmart, que es una cadena de supermercados, centros comerciales, ¿de acuerdo? El mayor empleador privado. Aparece Amazon, que es una amenaza para Walmart, ¿vale? ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Una sola cosa, que me dijo el ex vicepresidente de Dick Cheney, me dijo la mejor política que ha tenido Estados Unidos es no tener política, ¿vale? Nada. ¿Y qué es lo importante de nada? Que gracias a que Amazon y Walmart hoy están compitiendo, hoy Walmart sigue existiendo y es más fuerte y Amazon sigue existiendo y es más fuerte. ¿Qué hubiera pasado en la Unión Europea si al mayor empleador privado, Walmart, le aparece una amenaza como Amazon? Habríamos hecho 3 cosas en la Unión Europea. 3. La primera, subvencionar a Walmart. La segunda, ponerle todas las trabas regulatorias y fiscales posibles a Amazon. Y la tercera, una vez que las 2 hubieran entrado en barrena, rescatarlas. Bueno, espero que esas 3 predicciones que has dicho que hubieran ocurrido, te hubieses equivocado en alguna y que tengamos la posibilidad en Europa de tener grandes Walmart y Amazon. Y esto, los incentivos que también mostraba Martín en el rato que estaba comentando, es la razón por la que la Unión Europea no es un líder tecnológico. Esto es clave. Los desincentivos tan absolutamente brutales que hay, no solamente regulatorios y fiscales, sino de remuneración del talento, ojo, de remuneración del talento, eso es la razón por la que hoy, mientras estamos hablando, en el S&P 500 del 27% son empresas tecnológicas y en el Eurostock 600 no llega ni al 4% y podíamos debatir si son empresas tecnológicas. Daniel, nos habíamos comprometido a hacer una conversación de entre 30 y 45 minutos y llevamos 1 hora y 10. Quiero agradecer a nuestra audiencia que se ha mantenido fiel en Zoom y también en LinkedIn y que nos ha seguido el doble de tiempo, un poquito menos del doble de tiempo de lo que nos habíamos comprometido a estar. Pero a ti te quiero pedir que terminemos esa parte de consejos para las empresas para afrontar esta situación. Como dices, lo primero es no pensar que sea algo trágico.
No sé si pedírtelo ahora o decirte, oye, queda pendiente que nos escribas un artículo, nos des tus puntos clave. O no Uy, sé si... no, eso vamos fatal, eso Pues, vamos fatal de tiempo. pues Muy entonces rápido. vamos ahora Venga, vamos. mismo y a la gente que nos está escuchando, por favor, vamos a darle algunas claves para que afronten esta situación, primero, no viéndolo como una tragedia y que implementen acciones inmediatas en su organización. ¿Cuáles son tus consejos, Daniel? El primero es que evites al máximo la muerte por capital circulante. ¿Qué significa la muerte por capital circulante? El capital circulante mata más empresas que el gobierno. Significa que si tú te metes en una organización y la inflas de costes fijos, te conviertes en mucho menos dinámico y mucho menos capaz de adaptarte al cambio. Por lo tanto, aprovechar la tecnología, la subcontratación, la diversificación y la sustitución tecnológica para reducir los overheads, los costes fijos en las empresas. Segundo, muy importante, no pensar que tener una estrategia a largo plazo es cerrar los ojos y esperar a que dentro de 10 años no haya cambiado nada. Decía Rex Tillerson, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que no existe ninguna estrategia a largo plazo que no se pueda monitorizar cada día. De hecho, yo diría cada hora. Por lo tanto, una cosa es tener una estrategia a largo plazo y otra cosa es cometer un error a largo plazo. Y yo creo que lo importante es que las organizaciones estén constantemente revisando su estrategia. Tercero, para ese segundo punto, antes de que vamos con el tercero, para ese segundo punto, fundamental lo que proponía Martín de invertir en tecnología, porque es la tecnología la que te va a ayudar a monitorizar tu estrategia a largo plazista. Efectivamente, pero sobre todo invertir en tecnología y utilizar la tecnología. Es decir, invertir en tecnología no es tener una página web y no analizar los datos de clientela, los SEOs, nada. ¿Sabes? El gran problema de las empresas es que consideran invertir en tecnología gastar en consultoría, no es lo mismo, ¿vale? Vale. Y el tercer factor, que yo creo que es capital, absolutamente capital, es que tú cuando tengas una estrategia de creación de una empresa o de mantenimiento de una empresa, no puedes tener como escenario negativo, o sea, tienes un escenario negativo, un escenario base y un escenario positivo. No puedes tener como escenario negativo que las cosas estén como están ahora. ¿A qué te refieres? Es que muchísimas empresas cuando me presentan planes de negocio, me dicen, no, hemos hecho un plan muy serio con un escenario base, un escenario negativo y un escenario optimista. Y el escenario negativo es lo que estamos viviendo ahora mismo. ¿Sabes? Es decir, que eres excesivamente optimista en los tres escenarios. O sea, que todavía planteemos un escenario negativo peor en el que nos encontramos. Claro, y las empresas no hacen eso. Las empresas, y luego otra cosa muy importante. Ya termino. Perdona, Martín. Tranquilo. Tu hijo es un mal director financiero. El 100% de cero es cero. Es decir, que las empresas tienen que vender capital, que las empresas tienen que aumentar capital y que el nepotismo en las empresas mata más empresas que el capital circulante y que el gobierno. Y ya me callo. Bueno, aquí ha pasado de todo. Hemos tenido una discada en el chat y luego Daniel se ha metido al ajo. Genial. Y lo importante es también que demos esos consejos al mismo tiempo que hayamos analizado un poco la economía a nivel macro. Tendría que dejarlo aquí. Martín, no sé si quieres hacer una última apreciación. Sí, tres segundos realmente para dar algunos consejos finales para la misma. Perfecto. Después de tus consejos, ahí sí que lo vamos a dejar aquí, porque es que si no, se nos podría hacer de noche, a ti se te podría hacer el mediodía y hay que comprometerse. Vamos allá, dale, Martín. Voy a darle en un minuto. La primera es, no miremos por el espejo retrovisor para tomar decisiones en el presente y hacia el futuro. Muchas empresas con las que trabajo, suelo hablar con su CEO, con sus accionistas y me dice, yo en la crisis del 2009 tomé estas y estas definiciones. Esto es nuevo y es distinto. Primero, miremos por el parabrisas hacia adelante y no miremos por el espejo retrovisor del auto. Segundo, necesitamos tener capacidad de adaptación al cambio y para esto entonces necesitamos invertir en lo que corresponde, invertir en digitalización y en segmentar mucho más a nuestros consumidores. La clave hacia adelante es qué sectores van a salir ganadores.
entiendo, por ejemplo, cuando uno mira América Latina, el sector alimentos. No hablamos de la trazabilidad de los alimentos, que me parece central, es decir, de dónde viene un alimento, el que vamos a terminar consumiendo y que muchos consumidores quizás vamos a querer pagar más por un alimento sabiendo si viene del sudeste asiático, si ha pasado por Europa, dónde ha sido su proceso de transformación, dónde van a estar las industrias ganadoras en salud, en alimentación, en robótica, en customización, en inteligencia artificial. Y quizás un último tema que dejo hacia adelante y como interrogante. A mi juicio, vamos a tener un proceso de relocalización mundial de cadenas de valor. No vamos a estar mirando a que las empresas tengan sus proveedores más cerca, para que si ocurre un problema hacia adelante como el que tenemos ahora, tengamos más seguridad de nuestra cadena de valor. ¿Cómo vamos seleccionando proveedores? ¿Cómo nos posicionamos pequeñas y medianas empresas para ser proveedores de otras empresas? Quizás empresas que no estén mirando tanto a el costo menor que voy a tener en el sudeste asiático versus la seguridad de tener mi proveedor cerca de donde produzco. Bueno, todos esos son los desafíos que los invito a todos ustedes en el sector privado a pensarlos, a utilizarlos y también a mirarnos para adentro, porque esta crisis lo que ha demostrado es que hay muchas cosas que en nuestras empresas, en nuestros trabajos, podemos hacer de manera mucho más eficiente y con mucha más llegada a nuestro consumidor. Martín, eres perverso porque dentro de tus consejos has soltado dos cosas de las que ahora mismo tendríamos que crear dos conversaciones más. Una de ellas bueno, dale. No, eso lo dejo para que quede el interés de Research Why en volver a convocarnos a Daniel y a mí en una próxima charla, pero claro, no quería extenderlo más que eso, ¿no? Ha habido dos que de hecho además teníamos que haber tenido la posibilidad de hablar de ello, que es el gobierno de las marcas, que a donde vamos es a que la empresa privada tenga una participación social y en esa participación social entienda que el consumidor quiere saber dónde está invirtiendo el dinero las marcas y en esa inversión también está la fabricación. Como estábamos hablando, dónde está fabricado algo y dónde se invierte la rentabilidad corporativa. Y el consumidor tendrá en muchas ocasiones la posibilidad de pagar algo más o incluso lo mismo. Ya no se trata de un overprice, sino de pagar más y de tener una elección democrática en la compra de un producto por dónde se ha fabricado o qué se va a hacer con la rentabilidad de ese producto. Y eso es un tema que me parece brutal y del que me encantaría que te emplazo a que tengamos otra charla a hablar de la importancia de esto. Y del mismo modo que el consumidor tiene esa participación, la empresa, hasta qué punto se va a empezar a preocupar de la nueva cadena de valor, la nueva cadena de producción dentro de un mercado que estaba hiperglobalizado. No sé si la palabra hiperglobalizado tiene sentido etimológico, pero no la tiene, ¿verdad? Porque ya una vez que está globalizado ya lo está. Si existe la opción de que esto cambie absolutamente el paradigma y ya no sea todo made in China, sino que empecemos a transformar un poco nuestro sistema. Daniel, ¿te encantaría intervenir y rebatirme un par de cosas, no? No, sí, vamos, todo. Todo. Pero no pasa nada. Lo vamos a dejar aquí. Lo más importante, lo único ya, es que recordemos, yo nací en el año 67. Sí. Pensemos en esa forma de pensar proteccionista. Si alguien en 1967 hubiese dicho, hombre, ¿cómo vamos a invertir el dinero de las empresas norteamericanas y británicas en España para que paguen malos salarios a esa gente sin tal y que cual? Es lo mismo a lo que estamos diciendo sobre China. Es absolutamente aberrante que nosotros tengamos de forma paternalista que decirle a la gente que la idea de dónde y por qué se tiene que invertir. Pero sobre todo porque hoy España no estaría donde está si a alguien se le hubiera ocurrido decir, por Dios, no inviertan el dinero de los argentinos, de los venezolanos, de los norteamericanos en ese país de pobres inútiles. Entiendo que hay debate en torno a esto, Daniel, pero de verdad que lo tenemos que dejar aquí. Es que me está encantando y yo sé que nuestra audiencia también, pero es que luego cuando terminemos, estos vídeos que se van a quedar para que la gente los pueda ver luego en diferido, tanto en LinkedIn como en Twitter, voy a tener alguna llamada de algún CEO multinacional que me va a decir, oye, que no me cabe tanto vídeo en mi buffer, por favor.
Entonces, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a toda la audiencia que nos habéis acompañado, tanto en Zoom como en Twitter como en LinkedIn. Gracias a Thinking Heads por hacer posible los eventos como los hacen y tener dentro de su plantel a conferencistas como vosotros y líderes de opinión. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Lo dicho, me voy a emplazar a esta parte final que se ha quedado en un nuevo debate. Martín y Daniel, os tengo ahí, vamos. Vale. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Que estéis todos muy bien. Cuidaos mucho y lavaos las manos. Ya estamos saliendo, Daniel. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer, Daniel, compartir contigo. Igualmente, me ha encantado. A disposición tuya y de Reasons Why. Igualmente. Así que placer muy entretenido. Placer virtual. Gracias, igualmente. Nos vemos Muchas pronto. Gracias, Nos vemos pronto en Buenos Aires con un buen asado, porque yo a mí esto virtual no me gusta. No, es cierto. Yo también te lo cambio por un buen tapeo en Madrid. Así Hecho. que hagamos ese intercambio. Tengo un botón grande que pone finalizar reunión. Os Listo. quiero muchísimo. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós a todos.